Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al programa especial del día de hoy, hoy día miércoles 22 de julio. He preparado un programa exclusivamente para esta coyuntura y permítanme poderles presentar, por favor, un PowerPoint a manera de poderles mostrar. Muy bien. Gestión emocional en la empresa. Solo si no nos conocen, me gustaría darles alguna referencia. Nuestra organización, gracias a Dios y gracias a nuestro esfuerzo, ha podido hacer capacitaciones y talleres de manera presencial, no solamente en Perú, sino también en Chile, Panamá, México, Colombia y Estados Unidos. Además de eso, hemos podido capacitar a más de 15.000 personas en diferentes partes de estos países y vía online a muchos otros países y muchas otras personas también. Estas son algunas empresas que confían en nuestro trabajo, son empresas, como verán, de primer nivel, tanto públicas como privadas. Además de eso, también no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Y para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Sierralte, yo soy representante de la corporación, de la empresa DEOS. Soy administrador de profesión y tengo una maestría en administración también. Sin embargo, lo más relevante que ha pasado fue hace aproximadamente 11 años, cuando justamente pasé una coyuntura de crisis. Una coyuntura tal cual como esta, pero fue una coyuntura por una crisis familiar y de trabajo. Ambas que se me juntaron, que además me llevaron a estar enfermo muchos meses. Y justamente fue en esta coyuntura cuando tomé una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Así me gusta decirlo. Tomé un programa de coaching, tomé un coach. Y es ahí donde en este proceso, esta persona que me estaba coachando me dice, ¿qué tal si tus enfermedades son emocionales? ¡Wow! Y es ahí donde en ese momento no había ningún match entre la parte psicológica y la parte biológica. Y me manda a hacer una serie de tareas que finalmente, como eran tareas de coaching, pues las hice. Y es ahí donde caigo en cuenta cómo mis pensamientos habían generado ciertas emociones que habían cambiado la forma de ver al mundo, mi estrategia mental con las que veía yo al mundo. Eso me llevó a hacer ciertas conductas, no solamente físicas y externas, sino también internas, que llevó al resultado de una baja salud. Gracias a esa reflexión y a una serie de tareas que pude hacer, recuperé la salud y luego cambié de estilo de vida. Yo antes me dedicaba a la construcción, era empresario constructor, y luego de eso dejé de construir edificios para dedicarme totalmente y abocarme a la construcción. Ojo, también a la construcción, pero ya no de departamentos, sino a apoyar a las personas a construir vidas diferentes y mejores. Y ese es el motivo por el que estoy aquí. Quiero empezar comentándoles algo y además quiero decirles que es una presentación, un informe que me llegó en el 2017 del INTAL, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Gustavo Vélez afirma lo siguiente: los robots van a destruir, reemplazar y crear empleo simultáneamente. Y esto se dijo en el 2017, ojo con eso. En ese mismo informe decían los riesgos de la automatización, porque habían tantas ventajas como desventajas como en todo. Y en ese estudio lo que arrojaba es que en los países del OCDE el 50% de los trabajadores podrían ser susceptibles a cambio por robótica e inteligencia artificial. Y en países como Argentina y Uruguay, donde se hicieron los estudios, pero esto puedes extrapolarlo a todos los países de Latinoamérica, 65% puede ser susceptible a cambio por robótica o inteligencia artificial. En los cargos, digamos, con estudios universitarios o superiores, sería aproximadamente como el 35%. Por lo tanto, se presentaba un riesgo en la automatización. Es ahí donde los soft skills, las habilidades blandas, toman realmente relevancia. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas son habilidades justamente que no van a poder ser robotizadas, por lo menos en este momento. Es ahí donde una de las habilidades blandas que se vuelve sumamente importante es la gestión emocional. Porque un colaborador, un ejecutivo, una persona en un trabajo que no tenga gestión emocional es como que estuviésemos hablando de un auto de alta gama, muy bueno, pero sin llantas. ¿Va a andar? Claro que va a andar. ¿Va a caminar? Sí, sí va a caminar, solamente que lo va a hacer lentamente.
Es entonces que toma una relevancia muy importante no solamente las habilidades blandas, sino sobre todo la gestión emocional. El INEI sacó un informe hace poco que más o menos van a haber, después de la pandemia, o sea, después de estos meses, más o menos 2 millones de personas van a ser desvinculadas de los trabajos y 4 millones de peruanos, estoy hablando de una cifra en el Perú, 4 millones de peruanos no van a regresar a trabajar porque van a comenzar a hacer trabajo remoto, o sea, van a trabajar desde sus casas. Por lo tanto, ahora se inician otro tipo de desafíos y de riesgos y algo más. La robótica y la inteligencia artificial se ha acelerado de una manera increíble. Muchos especialistas en el tema dicen, lo que iba a pasar en los siguientes 5 a 10 años va a tener que pasar en este 2020, porque no hay otra forma de poder hacerle frente a esta pandemia, a esta situación. En tiempos de incertidumbre, cualquier consultor independiente más o menos haría estos 4 pasos para poder identificar y apoyarte en tu negocio, tanto si eres un trabajador independiente, un colaborador, un ejecutivo, tienes una empresa propia. Primero, te van a recomendar observar los cambios y cómo te están afectando. 2, ¿cuál será la nueva normalidad? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y hay organizaciones, incluso si yo aplaudo eso, que hay no solamente empresas, sino también organizaciones, incluso universitarias, que están llamando especialistas. De hecho, me han llamado a mí a darles una conferencia, una charla solamente a los directivos para que les cuente desde mi punto de vista qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la siguiente nueva normalidad. Punto 3. ¿Qué cambios debe hacer la organización con mira hacia los clientes? ¿Qué cambios tiene que hacer tu empresa? ¿Qué cambios tienes que hacer tú, además, de cara a los clientes y a los servicios o productos que ofertas? Y finalmente, ¿qué cambios se debe hacer en el individuo, en la persona, en el colaborador? Es de esta manera que estos 4 pasos se tornan sumamente importantes en el desarrollo justamente de la gestión emocional. Y paso justamente a explicarles y comentarles eso. El rol del líder y el manejo del estrés. Y cuando me refiero al manejo del líder con el manejo del estrés, no solamente me estoy refiriendo a la alta gerencia o la gerencia media, me estoy refiriendo a cada ser humano y cada persona dentro de la organización. Permítanme explicarles esto. Verán en este cuadro, en esta gráfica, si nos vamos al extremo inferior izquierdo, van a ver que dice bajo nivel de energía y una tensión saludable. Imaginemos que sucede algo, que puede ser algo positivo y negativo, ojo, puede ser algo positivo como por ejemplo te ascienden, te dan un nuevo cargo o de repente el proyecto que tanto estabas persiguiendo te lo aprueban y ahora lo tienes que desarrollar, tanto como puede ser una situación negativa, como en los principios de esta situación de pandemia o un desastre natural o una situación de riesgo, inmediatamente el cuerpo y la biología se prepara para estar en alarma. Es ahí donde ocurre una tensión saludable. Se emiten ciertos químicos dentro de tu cuerpo que van a hacer que sea saludable para que puedas hacerle frente justamente a ese reto, a ese desafío. Entonces, en cierto periodo vas a estar en euestrés. Eso significa el estrés bueno, el estrés saludable. Ese nivel de estrés que está compuesto con cortisol y adrenalina, 2 hormonas asociadas al estrés, pero que van a apoyarte a hacer frente al desafío. Si ese desafío continúa, sigue subiendo tu nivel de energía hasta que llega un momento, una curva, donde tú tienes que tomar una decisión. O te adaptas o resistes. Si te adaptas es porque comprendes la situación, te flexibilizas y tomas esa situación ya no como un problema, sino como un reto, un desafío y hasta incluso como una oportunidad para ti, laboral, personal, profesional. Pero si continúas resistiendo, peleando con la situación, vas a llegar a un punto de fatiga, a un punto donde ya tu cuerpo no va a responder como estaba respondiendo en la etapa de alarma. Si tú decides adaptarte, simplemente esa curva se regresa y baja tu tensión y se vuelve una tensión saludable, una tensión totalmente normal. Pero si tú sigues resistiendo, lo que va a pasar es que se va a pasar al otro extremo. Entras a la parte del distrés, que es el estrés malo, por llamarlo de alguna manera. Y en largos periodos de preocupación, en largos periodos de distrés, puedes llegar al agotamiento y finalmente al colapso.
Entonces, ¿con qué voy con esto? Que es muy importante que tú seas ejecutivo, si lideras un equipo de trabajo o eres un colaborador de una empresa, en la parte donde estés, tienes que poder identificar en qué etapa estás tú, en qué etapa está tu equipo de trabajo y en qué etapa está tu propia organización. Y para esto, permíteme presentarte el siguiente cuadro. Mapa para liderar en tiempos de crisis, en tiempos difíciles o de cambio. Este mapa lo he adaptado de nuestro querido socio mexicano Arturo Hernández, que él lo diseñó, y yo le he hecho algunos cambios para darles este resumen. Es muy importante que tú veas, en la parte izquierda de tu pantalla vas a ver las etapas. Estás en una etapa de bienestar, viene la etapa de alarma, la crisis interna, la adaptación o resistencia. Si te adaptas, hay una etapa de regeneración y luego una etapa de reprogramación, donde se aprenden nuevas habilidades o tienes que reprogramar tu nueva forma de ver las cosas. Pero a la vez es importante que también al identificar cada etapa, también identifiques todo lo que esté en la fila de arriba. ¿Qué pensamiento tengo? ¿Qué emoción? ¿Qué estrategia mental? ¿Qué comportamiento y finalmente qué resultados? Y si te están dando resultados o no. Si son satisfactorios o no. Cuando en esta etapa tan solo de cuarentena aquí en Perú, hemos podido hacer talleres a más de 30 organizaciones, más de 30 talleres asociados a temas como gestión emocional y también herramientas para liderar en tiempos de crisis. Hemos podido tomar de primera fuente, de primera mano, lo que está sucediendo en las organizaciones, con diferentes personas. Y hay personas que sí se han adaptado, hay personas incluso que ha sido una gran oportunidad, y hay otras personas que lamentablemente no se han podido adaptar a estos cambios que han estado pasando y sucediendo durante esta cuarentena. Entonces, con toda esa información, mi recomendación es que identifiques dónde estás. Imaginémonos que estás en una crisis interna personal en tu trabajo, en la parte laboral o de repente personal o familiar. La pregunta es, ¿qué pensamiento pasa sobre ti? ¿Qué pensamiento pasa en tu mente? Identifícalo, revísalo. Ese pensamiento, ¿qué emoción genera? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Asco? O de repente ese pensamiento, esa emoción, ¿qué estrategia mental forma? ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Cómo estás viendo, sintiendo o escuchando el mundo? ¿Un mundo que te agrede o un mundo que te está presentando desafíos que pueden significar finalmente oportunidades para ti? Esa estrategia mental, ¿a qué comportamientos te está llevando? ¿A qué conducta específica dentro de tu organización? Y finalmente, ¿qué resultados esté dando? Para este punto, permíteme hacer un paréntesis. No es que esté ni bien ni mal, no es bueno ni malo. Alejandro, ¿tener ira es malo? No, no necesariamente. La ira, el miedo. Hay una frase que yo siempre digo. Tener ira, tener tristeza, tener miedo se vale, se vale. Lo que no se vale es quedarse enganchado en largos periodos de tiempo con esa información o con esa emoción, porque la tienes que transmutar gracias a la adaptación y a la comprensión de las situaciones. Entonces es muy importante que puedas poner esto a prueba identificando dónde estás para poder mapear tu nivel de liderazgo en tiempos de crisis. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo desarrollamos una gestión emocional? ¿Dónde está la clave de esa caja fuerte? Yo te voy a presentar el día de hoy estas 3 habilidades para gestionar o para tu gestión emocional en el trabajo. Ya has podido y tienes la información de lo que pasa en tu cuerpo, del bioquímico. Y no le echemos la culpa al cortisol y a la adrenalina, ojo. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué pensamiento y qué emoción está pasando para que ocurra todo eso. ¿Sí? Porque cortisol y adrenalina son químicos asociados al estrés, como ya lo dije, que está muy bien que esté en el cuerpo. De hecho, si estás viendo este video es porque hay cortisol y adrenalina. Si estuviesen en niveles muy bajos, estaríamos todos durmiendo, pero no. Entonces, en la mañana, en la tarde, está muy bien que haya cortisol y adrenalina, y en la noche viene un descenso natural hasta que te quedas dormido y dormida. En épocas de crisis, en pensamientos de preocupación y en emociones muy fuertes, ese cortisol y esa adrenalina no baja. Por eso, si te pregunto, ¿alguna vez has dejado de dormir por una preocupación
¿O te has despertado o te has quedado en vela? Probablemente sí. Y eso es por el tema del cortisol y adrenalina que está en tu cuerpo. Pero no es culpa de ellos. Es por el pensamiento y la emoción que están asociados a eso. Entonces te doy 3 habilidades que te invito a que desarrolles, revises en ti mismo en qué nivel estás para poder gestionar tu emoción en el trabajo. Lo primero, 1, tienes que definir orientación al logro. Tienes que definir y orientarte hacia un objetivo. Esto podría llamarse también orientado al éxito, hacia tu propósito, el para qué estoy haciendo esto, para qué me estoy manteniendo firme. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Primer punto es desarrollar esa orientación hacia el logro, porque cuando miras la meta, simplemente los obstáculos que se van a presentar en el medio los vas a tener que arrimar, empujar o saltarlos. Porque si estás orientado al logro, no va a haber nada que te detenga, o por lo menos va a ser muy difícil. Vuelvo a repetir, este logro está muy asociado a el propósito, el para qué estoy ahí, para qué estoy en el trabajo. Puede ser el motivo que sea, pero es tuyo. Podría ser por propia motivación profesional, porque quiero crecer y ascender, porque gracias a la retribución que me dan, puedo alimentar a mis hijos, a mi familia, puedo cumplir mis sueños, puedo darme los viajes que quiero, o puedo sustentar a personas que están bajo mi cargo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Punto 1. 2, empatía. Y la empatía tiene que ver, como ustedes saben, como, entre comillas, ponerse en los zapatos del otro, que no es otra cosa que comprender y entender los sentimientos y las necesidades de las otras personas. Esta empatía es muy importante en este mundo y en este caso, y sobre todo en esta estructura de crisis que estamos pasando, porque la empatía lo que te va a hacer es como tener esa intuición de saber, de comprender, de entender al ser humano que está ahí y sobre todo entender a las personas y sus necesidades significa que vas a comenzar a desarrollar adaptabilidad. Y adaptabilidad es primo hermano de la flexibilidad, que es justamente una de las habilidades blandas post-COVID. ¿Qué significa eso? Si googlean o leen algunos textos sobre habilidades blandas, van a encontrar unas listas de 12, de 10, de 20. Algunas universidades coinciden en casi la mayoría, ¿sí? Estudios y todo esto. Sin embargo, la flexibilidad no necesariamente estaba muy presente en esas pre-COVID, en esas habilidades blandas. Hoy por hoy, la flexibilidad es una habilidad blanda y probablemente la principal. La flexibilidad y la adaptabilidad. Hace mucho tiempo se decía que el pez grande se come el pez chico, en referencia a que una empresa grande o una empresa o una persona con mucho conocimiento se podía comer a una empresa más pequeña o a una persona o le podía ganar de cierta manera a personas con menos conocimiento. El grande se come al chico. Luego en los 90, con la época o digamos con la proliferación de la información, ahora ya no era el más grande se come al más chico, sino el más rápido se come al más lento, al que se puede mover más rápido. Hoy día, post-COVID, es el que se adapta más rápido, se come, al que se adapta menos rápido. Ese es el dicho. Entonces es sumamente importante que para desarrollar adaptabilidad es muy importante que desarrolles tu empatía. Y punto 3, influencia. Esto tiene que ver con tener un liderazgo de influencia, de persuasión, pero sobre todo con los tomadores de decisiones. ¿Por qué con los tomadores de decisiones? Y no con todos los tomadores de decisiones, sino con los decision makers que tienen que ver con tu orientación al logro. Tener influencia con las personas que de alguna manera te pueden ayudar o te pueden catapultar hacia ese éxito. Entonces, Goleman, cuando le preguntaron sobre que él habló de la inteligencia de la inteligencia emocional, que cuando le dijeron que escoja de todas ellas las 3 más importantes, son estas 3. La orientación al logro, lo que te da un propósito, la empatía, esa honestidad, sinceridad, el poder comprender los sentimientos y necesidades del otro, y el poder de influencia, para poder influir en las personas y en las situaciones para llegar a tu objetivo. Espero que esa información sinceramente sea muy útil.
Quiero comentarte también que puedes continuar tu experiencia con nosotros. Lo puedes hacer a través de las redes que ves ahí. Todas nuestras redes están vivas, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, el Instagram también, el LinkedIn. Y tenemos un blog también donde ponemos artículos, desarrollamos artículos. Y también los invito a revisar las páginas o las redes sociales de Libérate, el programa que lo lleva a cargo Jessica Ruiz, mi querida esposa. Y además, si tú deseas obtener este libro totalmente gratuito, Programas Mentales de Empoderamiento Personal, que es un libro extraordinario de programación neurolingüística con crecimiento personal, simplemente tienes que escribirme a mi WhatsApp y yo te puedo dar un link donde puedes dejar tus datos y lo recibes inmediatamente en tu correo. Si no, al final de este video también voy a escribir ese enlace en los comentarios de este mismo video, en el Facebook de Deos, para que también puedas ingresar ahí. Con un solo clic, dejas tu correo electrónico para enviarte inmediatamente este libro donde vas a encontrar más de 50 técnicas de programación neurolingüística para poder hacer ese cambio, esa adaptación muy necesaria en este momento. Permítanme dejar de compartir un momento. Muy bien. Quisiera saber, recién voy a poder, estoy como verán en Zoom y recién voy a poder ver si es que hay alguna pregunta o comentario, o de repente Adriana me apoya mi asistente Adriana me apoya si es que hay algún comentario, alguna pregunta para poder continuar. Muy bien. Finalmente me gustaría terminar con una historia que tiene que ver con el poder del inconsciente. En Tailandia se habla de niños que aprenden a dirigir elefantes de carga de gran tamaño, simplemente utilizando una rama pequeña de madera. Estos elefantes transportan una gran cantidad de troncos a lo largo de la jornada de trabajo. ¿Será posible alcanzar el más alto nivel de liderazgo en toda la organización cuando cada líder logre redefinir desde adentro su verdadero rol? Si el líder se autopercibe como un niño, inconscientemente considera a su equipo como un gran elefante capaz de lograr muchas cosas si es bien guiado. Si el líder se autopercibe como el elefante, inconscientemente considera a su equipo como troncos que hay que mover. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que están ahí. Gracias, Adriana, por apoyarme, que es parte de mi equipo. Gracias, Janet, por estar aquí también presente y por tus saludos. Y conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Espero haber aportado valor a tu vida y sobre todo a tu ejercicio profesional. Muchísimas gracias.